Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 176. Furia. De repente, una sombra apareció en el agua debajo de la carretera. Pronto siguió la turbulencia y el agua turbia se volvió roja y la sangre resumaba hasta la cima. ¿No podría ser un pez, verdad?, preguntó un soldado en estado de shock. Debería ser. Nos encontramos con algo similar la última vez que hubo fuertes lluvias. El río debe haberse desbordado, por lo que podría haber muchos peces en los charcos, dijo Don aturdido. Fue hace medio mes. No, afortunadamente, estábamos en la colina entonces, pero todavía perdimos a unas 10 personas, dijo Youji-chen. Su cara mostraba una mezcla de expresiones. Los ojos de los otros soldados estaban rojos, y rápidamente lo secaron. Debido a la lluvia, nadie podía decir si eran lágrimas o gotas de lluvia. Chao Yali se agarró fuertemente a su ropa. Su cara se puso pálida mientras escuchaba. Nadie dijo nada más después de eso. Huang Jiahui miró a Luo Yuan limpiando ligeramente su sanmadao con un trozo de piel mutada. Siguió repitiendo esa acción una y otra vez. Sabía que era una señal de que estaba nervioso. Después de estar juntos por tanto tiempo, ella se había familiarizado con sus acciones. Ella suspiró y puso su brazo alrededor del suyo. Luo Yuan se giró y la consoló con una voz suave cuando vio su expresión preocupada. Todo estará bien. El lagarto continuó avanzando por otros 10 minutos antes de detenerse lentamente. Como era de esperar, el puente estaba dañado, y el único rastro de su existencia eran los cables de acero que yacían impotentes en el río. No era exactamente correcto llamarlo un río ya que la orilla del río ya se había ido. Los charcos y el río se habían fusionado para formar un mar turbio. Luo Yuan habló de repente después de estar parado al borde del puente roto por un rato. Trae el ratán. Youji-chen tomó el ratán y vino diciendo, los ríos de este ancho tienen generalmente alrededor de 3 metros de profundidad, pero con la inundación, este río probablemente tenga de 5 a 6 metros de profundidad. Afortunadamente no supera los 6 metros, o el agua cubriría la espalda del lagarto, dijo sombrío. Mientras hablaba, tiró el extremo del ratán atado con una piedra en el medio del río y tiró. Estaba tratando de estimar el ángulo que creó para determinar la profundidad del agua. Hizo una estimación aproximada y sintió que su corazón se hundía. Luego lo probó varias veces en diferentes lugares, pero después de cada intento de calcular la profundidad, su expresión se volvió más oscura. Basado en sus intentos de medir su profundidad, aunque el río parecía angosto, era increíblemente profundo. El extremo más profundo probablemente alcanzó 6.6 metros, y el extremo menos profundo tenía alrededor de 4.8 metros. El punto más alto del lagarto era de solo 6.3 metros, mientras que el punto más bajo era de 5.9 metros. Esto significaba que estarían sumergidos en el agua durante ciertas partes de la caminata a través del río. Youji-chen no era tan bueno como Luo Yuan en la estimación de la profundidad, por lo que preguntó ansiosamente al ver su expresión oscura, ¿cómo está? No está bien. El agua es bastante profunda. Será bastante peligroso para nosotros. Luo Yuan explicó el problema entre la altura de la espalda del lagarto y la profundidad del río. Youji-chen estaba familiarizado con los peligros que acechaban en el agua, pero dijo, no será más seguro si cambiamos a otra ruta. Además, ya estamos tan cerca de Uchen. Tomemos este riesgo. Tanto Luo Yuan como Youji-chen informaron al grupo sobre la situación. Nadie protestó a pesar de la atmósfera deprimente. Al ver tan mal humor, Youji-chen sugirió, vamos a cantar una canción antes de partir. Comandante del batallón, olvídalo. Hemos estado cantando estas canciones todo el tiempo, dijo un soldado. Tampoco quiero cantar esas viejas canciones, cantemos algo bueno, dijo otro soldado después de lamerse los labios. ¿Qué es esto? Ustedes todavía son soldados, canten, debemos cantar, debemos mostrar nuestro espíritu al cantar, demuestren nuestro espíritu militar, gritó Youji-chen y continuó, cantemos, soldados pertenecen al campo de batalla, para ellos. Luego comenzó a cantar, hay una regla tácita, los guerreros pertenecen al campo de batalla, los tigres deben caminar en medio de los bosques, los dragones deben girar alrededor del océano. Quien está sin padre, sin madre, Youji-chen era bastante malo cantando. Su voz era áspera, y él era un poco sordo. Estaba cantando solo, pero al poco tiempo, los otros soldados comenzaron a seguir su canción. Cada vez sonaba más lentamente y, al final, incluso Hu Don y Lin Xiaoji tarareaban la canción. Luo Yuan observó en silencio, pero se sintió conmovido. Esos guerreros no eran humanos evolucionados. No eran nada sino un poco más fuertes que la gente común, pero su espíritu de lucha se mantuvo incluso cuando la mayoría de los camaradas de su batallón habían muerto. Era impresionante ver la gran determinación que tenían a pesar de sus cuerpos debilitados. Con suerte no muchos morirán más tarde, pensó Luo Yuan. Luo Yuan hizo que el lagarto gigante y Lao Huang saltaran primero. Ambas criaturas causaron un gran revuelo.
La mayoría de las bestias bajo el agua fueron asustadas por esas dos criaturas gigantescas y nadaron para salvar sus vidas. Luo Yuan luego saltó sobre la espalda del lagarto. Luego ató una cuerda al cuello del lagarto para que todos se deslizaran hacia abajo. 10 minutos después, solo Chen Xianfen quedó. Luo Yuan desenredó la cuerda de ratán y miró vacilante a Chen Xianfen. Chen Xianfen estaba de pie junto a la carretera con los ojos clavados en Luo Yuan. Cualquiera podía ver que estaba nervioso y asustado. Si no cabalgaba en el lagarto, podría perecer en el río. Cuando una criatura terrestre se metía al agua, sus habilidades se debilitaban. Además, él no podía nadar. No había otra opción más que la muerte que si él entraba solo en el agua. Hay algo que he querido decir, pero no sé por dónde empezar, dijo Luo Yuan mientras suspiraba. Chen Xianfen pareció alarmado, pero gruñó después de un rato y dijo, habla, nunca te dije el objetivo de este viaje, pero vamos a ir a una base militar secreta esta vez. Debes saber que nunca serás capaz de ingresar así, o te matan de inmediato o te encierran en un laboratorio. Cada cosa está destinada a vernos separados, y no terminará bien si no sigues. Debes salir de este lugar y salir de la provincia de Jiangnan. Te mantendrá con vida por más tiempo, espero. Explicó Luo Yuan. Chen Xianfen estaba asombrado. Miró a Luo Yuan, y luego al resto con incredulidad. El resto del grupo no podía mirarlo a los ojos. Poco a poco llegó a entender lo que Luo Yuan le estaba diciendo y pensó que tal vez debería haber llegado a la misma conclusión hace mucho tiempo. Su expresión cambió notablemente al minuto siguiente. La violencia dentro de él ya no podía ser suprimida ya que su miedo hacia Luo Yuan desapareció. Él gritó, tú, me mentiste, tú, todos, me mintieron, tú, todos, me mintieron. Luego se volvió y corrió. Sus gruñidos indomables resonaron en el aire. Incluso después de un rato, la voz de Chen Xianfen todavía parecía resonar en sus oídos. Mientras se sentían mal, se sintieron aliviados al mismo tiempo. No todos podían mirar más allá de la apariencia aterradora de Chen Xianfen, su enorme tamaño y sus emociones volátiles como Luo Yuan. Si no fuese por Luo Yuan, es posible que se hubiese comido a parte del grupo. He oído que la mutación humana se adentra en los genes. Es imposible detenerla con el conocimiento médico actual, y solo empeorará con el tiempo. Es bueno para todos que se vaya lo antes posible. Zhou Yichen trató de consolar a todos al ver cómo su estado de ánimo se vio afectado por ese incidente. Hablemos de esto, prepárense para partir. Luo Yuan negó con la cabeza, evidentemente tratando de sacudirse las emociones que corrían por su cabeza. Esa decisión fue una que él tomó hace mucho tiempo, pero no esperaba que sucediese de esa manera. Mientras su voz hacía eco, todos parecían sentir como si les hubiesen echado un cubo de agua fría sobre la cabeza. Ciertamente se sentían culpables, pero lo que les esperaba era aterrador. Hu Don se agarró al mango de su cuchillo e hizo ejercicios de respiración repetidamente. Chao Yali y los rostros de los tres niños se pusieron blancos. No te preocupes, la orilla solo está unos 10 metros más adelante. Pronto pasará. Luo Yuan miró a la gente que estaba tensa y los consoló. Luego habló con Guan Sisi, también presta atención, no te distraigas. Guan Sisi asintió obedientemente. Siéntense y vámonos, anunció Luo Yuan después de que todo estaba listo. El lagarto gigante se movió lentamente, con la corriente golpeando fuertemente. Justo cuando Hu Don abría la boca para hablar, una gota de agua salpicó en ella, lo que provocó que escupiera un par de veces. Una vez mordido, 2 veces temido, nadie quería encontrarse con lo mismo después de experimentar el terror de los parásitos en el agua de mar junto al puente. ¿Por qué el agua es salada?, preguntó en reacción. Podría deberse al mar. Tal vez hay criaturas marinas aquí también, dijo Cao Lin con una expresión sombría. No se distraigan, estamos cruzando el río ahora, agárrense fuerte y no se dejen llevar. Luo Yuan les recordó, había una alfombra tejida con ratán en la espalda del lagarto, por lo que era fácil sujetarse para estabilizar sus cuerpos. De lo contrario, sería difícil de permanecer sentado en la espalda del lagarto sin importar lo lento que se moviese. Todos se agarraron a la alfombra sin decir una palabra. Pronto, el lagarto entró al río con un ligero tropiezo. Las mujeres gritaban a todo pulmón, pero no fueron lanzadas ya que estaban preparadas. En ese momento, Luo Yuan se sintió débil, sin sentir la energía de la tierra. Por su experiencia, sabía que se debía a que su propia habilidad evolucionada estaba bloqueada por el agua, ya que su atributo físico volvía a su valor original. Inhaló profundamente, tratando de adaptarse al estado débil. Lentamente, Luo Yuan sacó su Sanmadao y observó el agua con toda su atención. El río fluía violentamente, remolino tras remolino apareciendo alrededor del lagarto mientras se movía. Afortunadamente, el río era un poco pequeño, por lo que no podía contener bestias de mayor tamaño, pero eso no significaba que las más pequeñas fueran inofensivas. En todo caso, eran más difíciles de ver, especialmente ahora que el río estaba conectado al océano.
Probablemente había criaturas del océano que nadaban contra la corriente hasta este mismo río. Los sentidos de Luo Yuan se debilitaban inmensamente en el agua turbia. Si bien normalmente podía sentir las cosas dentro de un radio de 50 metros en el aire, solo podía sentir las cosas dentro de un radio de 5 metros, y no era claro. La distancia no se podía comparar a cuando detectó sótanos subterráneos en tierra, pero, por supuesto, eso se debió en parte a su habilidad de Ertstamp. Los pasos del lagarto se volvieron irregulares. Sus ojos miraban el agua turbia de vez en cuando, ya que se ponía inquieto. Asterisco o www, asterisco de repente rugió sin previo aviso mientras su cuerpo temblaba. El fuerte sonido provocó que las ondas cruzaran el agua y ensordecieran a los demás. Incluso Luo Yuan perdió su audición por un momento. ¿Qué pasa?, preguntó Lin Xiaoji en voz alta, su rostro se llenó de miedo. Capítulo 177, sangriento. Se veían innumerables sombras dirigiéndose hacia ellos bajo el agua. El olor a cobre de la sangre circuló por el río atrayendo a varias bestias. Era del lagarto, cuyas escamas aún debían crecer en muchas partes de su cuerpo ya que sus heridas aún no habían cicatrizado por completo, por lo que no pudo resistir los ataques de estos peces de dientes afilados. Luo Yuan no había pensado en cómo aliviar la situación. El lagarto gigante ya gruñía por el dolor que sufría, y además de eso, el instinto de una criatura terrestre era temer el agua, por lo que aumentó su velocidad sin dudarlo. Llegar al otro lado del río era su objetivo. Su gran tamaño dividía el río en dos mitades como una pequeña colina, causando algunas salpicaduras de 10 metros de altura. El corazón de Luo Yuan se saltó un latido mientras rápidamente ordenaba que se detuviera. Pero, ¿cómo podría haber obedecido, con su mente ya paralizada por el miedo mientras corría hacia el otro lado del río? Todo estaba sucediendo demasiado rápido para procesar, una ola feroz ya estaba llegando antes de que pudiesen reaccionar. El color notablemente cedreno de sus caras. Cuidado. Luo Yuan solo pudo sacar una palabra de su boca antes de que él también fuese tragado por la ola. En el último momento, Luo Yuan solo pudo agarrar a un soldado que estaba a punto de ser arrastrado y Chon Chuqian, que estaba cerca de él. Después de que la ola se había calmado, se quedó estupefacto al encontrar que la mitad del grupo ya se había caído de la espalda del lagarto. Su equipo estaba bien, gracias a su físico ya que cada uno de ellos había alcanzado 12 puntos. Además se sentaron en el centro, por lo que estaban más seguros en comparación con los demás. Incluso lograron proteger a los otros dos niños. En cuanto al grupo de soldados en recuperación, la mayoría de ellos ya habían sido separados del lagarto. ¿Youji Chen? ¿Alguien ha visto a Youji Chen? Luo Yuan preguntó rápidamente ya que no podía ver al hombre. Él también fue arrastrado, dijo Huang Jiahui con una cara pálida. ¿Qué? Luo Yuan miró rápidamente hacia el río. Podía ver algunos soldados nadando con todas sus fuerzas, pero Youji Chen no estaba por ningún lado. Sin embargo, el lagarto no disminuyó la velocidad, lo que hizo que Luo Yuan no pateara con todas sus fuerzas por enojo. Cuando el lagarto se dio cuenta de que había cometido un error, la criatura se detuvo. Luo Yuan estaba frenético. Youji Chen no solo era clave para completar su misión, sino que también era el único punto de contacto entre él y la base militar secreta. Fallar en la misión le costaría algo de XP y ralentizaría su progreso de nivel, pero sin Youji Chen nunca sería capaz de encontrar la base incluso si volteara la ciudad Uchen al revés. No fue que no preguntara sobre la ubicación antes, es solo que Youji Chen tenía sus labios sellados. Por lo tanto, si Youji Chen falleciese, también lo haría su esperanza de entrar en el área de reconstrucción. Ahora que el nivel del mar estaba aumentando aún más, oolides de bestias irían en su dirección ya que las bestias mutadas migrarían a tierras más altas. Para entonces, incluso si sobreviviese, todos los demás podrían no hacerlo. Desde que fallecieron sus padres, perdió contacto con la mayoría de sus parientes. Huang Jiahui y Huang Sisi eran su única familia ahora, y se sentiría devastado al perder a alguno de ellos. Si él pudiese irse y regresar a una sociedad normal, preferiría vivir pobremente que vivir su vida como si cada día fuese el último. Por lo tanto, debía encontrar a Youji Chen. El disparo de un rifle despertó a Luo Yuan de sus pensamientos. Más rápido, nada rápido, gritaron unos pocos soldados en pánico mientras abrían fuego hacia el agua. De 7 a 8 metros frente a ellos había un soldado nadando hacia adelante con todas sus fuerzas. Algo lo estaba siguiendo, y se sentía como la sombra de la muerte. De repente, dejó de nadar y miró a todos sin esperanza. Analizando rápidamente, luego cambió de dirección y comenzó a alejarse nadando de ellos, sin querer llevar peligro a sus camaradas. Antes de que lograra nadar hasta medio metro después, la sangre brotó desde abajo, manchando el río turbio de rojo. La sangre parecía haber provocado algo en el río ya que el agua cercana se agitó en turbulencia. La sangre fresca brotó de la boca del soldado y un pez mutado saltó fuera del agua y le mordió el hombro. El pez de medio metro de largo con una gran cabeza tenía una boca llena de dientes afilados, aplastando el hombro del soldado caído con un solo mordisco. Luego,
con sus aletas desarrolladas, se aferró al brazo del soldado y comenzó a masticar en su pecho. La sangre brotó por todas partes. Cuando los peces se reunieron alrededor de la víctima, otro soldado cercano fue atacado también. Las balas dispararon sin fin mientras Huang Jiahui y Hu Udon trataban de ayudar. Aún así, nada podría salvar al soldado. Wang Sisi incluso intentó usar su lanzadera voladora para rescatarlos, pero casi perdió el control de esta cuando se metió al agua, poniendo fin a sus intentos. Los soldados murieron cruelmente, uno por uno. El grupo vio la sangrienta escena con horror, pero los soldados restantes estaban en calma. Aparte de una mirada de desesperación, nadie tuvo mucha reacción ante la escena sangrienta. Tal vez ya habían pasado lo suficiente como para que los anestesiara. Pasaron más de 10 segundos mientras Luo Yuan miraba el río pensando en su peligro. Nada bueno podría salir de eso si lo arrastraba, así que dijo, ustedes se cuidan unos a otros, voy a encontrarlo. Luego, sin mirar mucho a Huang Jiahui y al resto de la tripulación, se zambulló en el agua con el sanmadao entre los dientes. Sus ojos eran inútiles en el agua sucia, por lo que solo podía confiar en sus sentidos para sentir su entorno. Llegó al fondo del río en un instante con su velocidad. Las hierbas del agua eran densas, bailando junto con el flujo y reflujo de la corriente, fluyendo hacia sus piernas mientras se ponía de pie. Con una sacudida del sanmadao, cortó las malezas rápidamente. Sin embargo, parecían estar todavía vivas, retorciéndose antes de fluir con la corriente. Mirando las extrañas malezas de agua, Luo Yuan de repente tuvo una pizca de esperanza. Supuso que Zhou Yichen probablemente se había enredado en esas malas hierbas en lugar de haber sido arrastrado por las corrientes. Sin embargo, se dio cuenta de que había un inconveniente para salvarlo bajo el agua. Su velocidad, mientras usaba su sanmadao, era menos de un tercio de su velocidad habitual y sus habilidades también se debilitaban 7 veces. Por lo tanto, no quería quedarse mucho tiempo en el río, así que nadó para encontrar su objetivo lo más rápido que pudo. Había muchas criaturas en el agua, la mayoría de ellas viajando en grupo. Algunos feroces peces carnívoros nadaron hacia él una vez que estuvo a la vista. Sin pensarlo, permitió que su aura penetrara el agua. Era como si un diapasón fuese colocado debajo del agua, produciendo una vibración de alta frecuencia. Los peces alrededor huyeron instintivamente como golpeados por un rayo. Un ceño fruncido se hizo visible entre las cejas de Luo Yuan ya que su aura era inmensamente más débil debajo del agua. Esos eran peces de bajo nivel, y deberían haber muerto por su aura solamente si eso sucediese en tierra. Además, el área de efecto se redujo a unos 5 o 6 metros, al igual que sus sentidos. Estaría en una posición extremadamente peligrosa si hubiese bestias de nivel azul o azul oscuro cerca. Solo podía rezar para no toparse con ninguna de ellas hasta que salga del agua. Buscó cuidadosamente alrededor con sus sentidos y de repente sintió una forma vagamente humana, lo que lo impulsó a nadar. De hecho, era Zhou Yichen, pero ya estaba envuelto en capas de hierbas de agua. Él apenas se movía, ya que su cuerpo estaba muy restringido. Si el mapa militar no hubiese estado flotando a su lado, ni siquiera estaría seguro de que fuese Zhou Yichen, ya que incluso su cabeza estaba enredada en las hierbas del agua. La llegada de Luo Yuan pareció estimular a las hierbas acuáticas a dirigirse en su dirección, sin saber lo que les esperaba. Algunos destellos de su espada más tarde y todas las algas marinas desaparecieron. Sin embargo, Luo Yuan no pudo evaluar la condición de Zhou Yichen. Tal vez se desmayó por los muchos ataques o debido a la pérdida de aliento. No queriendo perder el tiempo, agarró al hombre y nadó hacia la superficie sin quitarle las malas hierbas. Lo que lo saludó cuando llegó a la superficie lo hizo jadear en estado de shock. La sangre derramada ahora había atraído bestias más grandes a su alrededor. Las corrientes acuáticas corrían a través de la superficie del río a gran velocidad. La superficie del agua ahora parecía una olla hirviendo. Si no fuese por los gruñidos continuos del lagarto y su gran tamaño, los peces mutados habrían saltado sobre ellos ahora. En cuanto a Lao Huang, ya estaba en el otro lado del río habiendo huido de miedo hace mucho tiempo. Luo Yuan rápidamente nadó hacia el lagarto. Huang Jiahui, quien lo vio, se sorprendió felizmente, pero su emoción positiva fue efímera y pronto gritó, ¡cuidado! Capítulo 178. Caminando sobre el agua. Luo Yuan no necesitaba darse la vuelta para saber qué había sucedido. Había escuchado la advertencia de Huang Jiahui. Flexionando sus brazos, arrojó a Zhou Yichen hacia el lagarto gigante. El hombre aterrizó con precisión cerca de la criatura después de cruzar 7 u 8 metros de distancia en el aire. Recuéstalo y quita las malas hierbas. Luo Yuan habló con calma, como si el pez mutado que venía por él fuese un pedazo de carne esperando a ser devorado. Sus palabras calmaron a Huang Jiahui y a todos los demás, que estaban mirando. La corriente se volvió violenta, causando que Luo Yuan se balancease. Sus sentidos le dijeron que había un pez de 7 u 8 metros de largo que lo atacaba como un tren a alta velocidad, dividiendo el agua en el río. Si hubiesen estado en tierra, la criatura podría haber sido asesinada fácilmente con un golpe de su espada. Sin embargo,
no había mucho que pudiese hacer en el agua. Estaba ansioso por enfrentarse a semejante criatura, pero sabía que su ansiedad solo lo agobiaría a él y a todos los demás. El pez mutado era rápido. Estaba llegando a Luo Yuan con la boca abierta, sus afilados dientes a una distancia de aliento de él. Luo Yuan finalmente hizo su movimiento. Él pisó el agua rápidamente, una corriente se formó debajo de sus piernas por su velocidad. De repente, sintió como si caminase sobre terreno firme. Con sus brazos también moviéndose de golpe, saltó fuera del agua inesperadamente, saltando más de 3 metros en el aire. Una vez que estuvo fuera del agua, no hubo más resistencia. Se sintió libre como un pájaro. Mientras tanto, los peces lo persiguieron, viendo cómo escapaba la comida hacia el aire. Casi hizo reír a Luo Yuan. Querían morir. Luo Yuan era más reservado en el agua porque lo hacía mucho más débil. Matar al pez podría resultar en una lesión, pero ahora estaban en el aire, por lo que ya no era la presa. El pez era demasiado lento a los ojos de Luo Yuan. Su cuerpo flotaba en el aire, el Sanmadao en su mano derecha cortó la boca del pez y dividió sus mandíbulas en dos. Sin embargo, ese no era el final. Los brazos de Luo Yuan se movieron con fuerza, intensos destellos negros golpearon como un rayo mientras pedazos de peces caían al agua como albóndigas, pintando una gran área del río de color rojo. Nubes grises se juntaron y la lluvia comenzó a caer. Luo Yuan había estado flotando bastante tiempo en el aire, tomando prestada la fuerza del movimiento de alta frecuencia de su espada. Solo cayó cuando el pez fue cortado en cubos, e incluso entonces, su descenso fue lento, algo similar a una pluma que aterriza en el suelo. De repente pensó en algo. Siempre se había aferrado al principio de que los deseos se hacían realidad, disminuyendo su velocidad por voluntad propia cuando saltaba desde a un lugar alto. Él creía que podría volar libremente una vez que su voluntad se volviese lo suficientemente fuerte. Parecía similar a la telequinesis, excepto que la telequinesis se sentía más como otra extremidad en el cuerpo después de evolucionar, una extremidad diferente de otros órganos o partes del cuerpo. Podría manipular armas y generar energía de la nada. Incluso podía soportar el cuerpo en vuelo cuando era lo suficientemente potente, pero también existía el problema de la distancia efectiva de distancia de la telequinesis para ser precisos. Al igual que un brazo que sostiene el cuerpo, no puede exceder el alcance del brazo, permitiendo solo un vuelo de baja altura. La voluntad era diferente. Era una cuestión de corazón. Lo que el corazón quería, podría ser. Mientras uno tuviese una voluntad suficientemente poderosa, se podría volar tan alto o tan lejos como se quisiera. Por supuesto, la voluntad de Luo Yuan no era lo suficientemente poderosa como para cumplir su sueño de volar. Solo podía permitirle reducir su peso y aterrizar sin esfuerzo. Aún no podía volar, pero podría correr sobre el agua. El agua tenía cierta flotabilidad y tensión propia. Si uno pudiese mantenerse a flote caminando, entonces con suficiente velocidad y fuerza, también podría ser posible correr sobre el agua. Además, a juzgar por su salto anterior, el agua y la tierra probablemente se sentirían igual para él con 14 puntos en destreza. Todavía tenía que probarlo porque el agua había sido demasiado peligrosa. Ahora que lo pensó, se sintió ansioso por hacerlo. Mientras concentraba su voluntad, el leve resplandor comenzó a irradiar de su cuerpo. Su pie entró en el agua, una explosión ocurrió en la superficie mientras su cuerpo rebotaba a 1 metro de altura. Demasiado poder, pensó. Él fue más suave en el segundo intento, muy ligero. Él casi se hunde. Después de varios pasos vacilantes en sus intentos iniciales y varios ajustes, logró caminar sobre el agua, como paseando por un parque. Él era tan rápido que dejaba ondas detrás de él. La escena desafiaba la lógica. Su gente estaba acostumbrada a que él siempre realizase algún milagro y se sorprendió menos, pero esa era la primera vez que los soldados lo veían. Estaban muy conmocionados. No pudieron evitar temer a Luo Yuan un poco más. El cadáver del pez y el rico aroma de su sangre habían atraído a otras criaturas que vivían en el agua. Entraron uno tras otro, perdiendo toda racionalidad y terminaron mordiéndose el uno al otro. Las olas rompían en el río, las aguas ya turbias se volvieron fangosas. Aprovechando la oportunidad, Luo Yuan ordenó al lagarto se moviera rápidamente. Tal vez las bestias más grandes habían asustado a los peces mutados, porque ningún otro pez se les acercó, ni siquiera en la parte más profunda del río, donde el agua llegaba hasta el estómago de Luo Yuan. Todos llegaron al otro lado de forma segura. Cuando volvieron a la carretera, todos suspiraron aliviados. Su situación todavía era mala. 4 de los soldados habían muerto, y Zhou Yichen estaba inconsciente. ¿Cómo está?, preguntó Luo Yuan, mirando al hombre. Los soldados lo habían cuidado. Las algas habían sido quitadas, y su ropa había sido quitada para protegerlo de la lluvia. Sin embargo, tenía los ojos cerrados y respiraba superficialmente. Luo Yuan vio pequeños puntos rojos en su piel expuesta, un pus amarillo rojizo fluía mientras un soldado lo limpiaba. Sus ojos estaban bordeados de rojo. La boca del soldado se movió con un suspiro, pero se mantuvo en silencio. No muy bueno.
Las algas tenían espinas suaves, y ya estaban unidas a él cuando lo encontraron, respondió Kaoling. Las algas habían sido arrojadas hace tiempo por el grupo, por lo que Luo Yuan no pudo determinar cuáles eran, pero era posible que las algas carnívoras pudiesen inyectar un veneno que pudiese afectar el sistema digestivo o nervioso de uno. El pus parecía algo similar a los restos disueltos de grasa y proteína. El hombre no habría podido sobrevivir la noche si no hubiese sido tratado a tiempo. Luo Yuan suspiró. Descansaremos aquí esta noche y nos iremos mañana. El lagarto gigante se detuvo frente a un puesto avanzado. Era evidente que sobrevivientes se habían quedado allí antes, ya que había basura y restos de cenizas en todas partes. El signo más obvio eran las claras huellas cubiertas de polvo espeso. Parecería que los últimos supervivientes allí se habían ido hace mucho tiempo. Hu Udon y Lin Xiaoji comenzaron a eliminar a las bestias mutadas que todavía estaban dentro con sus cuchillos. Ya podían manejar bestias normales por su cuenta, sin la ayuda de Luo Yuan. Hu Udon tiró de las sábanas de algodón en descomposición, una docena de insectos del tamaño de un puño corriendo a toda velocidad. Trozos de tela habían bloqueado todas las salidas posibles, por lo que no tenían a dónde ir. Hu Udon los pisó y caminó hacia el marco de la cama. Al menos no está mojado. Cortó las barras de acero alrededor de la cama y sacó la tabla de madera. Esa sería su leña para cocinar la cena. Lin Xiaoji a su lado estaba haciendo lo mismo mientras preguntaba vacilantemente: he oído que podrían enviarnos al área de reconstrucción en el noroeste cuando lleguemos a la base militar secreta. ¿Cuál es tu plan? La pregunta pilló desprevenido a Hu Udon, y sus acciones se ralentizaron. Al darse cuenta de que nunca había pensado en eso, dijo: yo voy a ver cómo va, supongo. Sin embargo, eres evolucionado. El gobierno seguramente te reclutará. Estarás mucho mejor que la mayoría de nosotros. Él tenía mucha envidia, pero sabía que todo estaba basado en la suerte. El gobierno contrata personas evolucionadas para trabajos peligrosos de todos modos. ¿Cuál es la diferencia en comparación con ahora? Lin Xiaoji suspiró. Quiero encontrar un trabajo y vivir como una persona promedio. No le digas a nadie que soy evolucionado. Les diré cuando sea el momento correcto. ¿Crees que los poderes del jefe Luo causarán un gran revuelo cuando lleguemos allí? Preguntó Hu Udon, con un pensamiento floreciendo en su mente. Creo que es poco probable. China es un gran país con muchas personas. Él simplemente sería otra persona evolucionada allí. Mira a Guan Sisi. Ella no está tan lejos de Luo Yuan, tal vez incluso es un poco mejor que él. Lástima que mi habilidad sea una mierda. Se quejó Lin Xiaoji al tocar la tabla de madera. Es bueno que tu habilidad sea débil. De lo contrario, tu ego estaría por las nubes. Hu Udon pensó en silencio. Capítulo 179. Maestría. Los soldados se reunieron alrededor de Youji Chen en silencio. El hombre inconsciente se veía ya medio muerto. En poco tiempo, se había vuelto mucho más flaco, sus pómulos sobresalían y sus mejillas se habían hundido. Parecía perder carne y sangre rápidamente, incluso su pulso se debilitaba. Más pus se filtraba de su cuerpo a un ritmo más rápido. No eran solo los pequeños agujeros hechos por las espinas que se filtraron. Parecía que cada poro de su cuerpo derramaba pus. Parecía como si estuviera decayendo mientras la pus se acumulaba debajo de su cuerpo. Daba un hedor, no muy diferente al de un cadáver descompuesto. La atmósfera era deprimente. Algunos de los soldados tenían lágrimas en los ojos. Había un gran número de personas alrededor de Youji Chen, por lo que Huang Jiahui observaba desde lejos. Sus ojos revoloteaban hacia la puerta de vez en cuando. La única esperanza de supervivencia del hombre ahora era Luo Yuan. Ella solo podía rezar para que él llegase a tiempo. Un rato después, se escucharon pasos pesados desde el exterior junto con el sonido de un gran objeto siendo arrastrado por el suelo. Todos parecían encantados. Luo Yuan apareció en la puerta, tenía una gran bestia de aspecto canino de unos 4 metros de largo en sus manos. La criatura parecía que pesaba 1 tonelada, pero Luo Yuan la sostenía como si no pesase nada, ni siquiera parecía herida. A juzgar por el aire resoplando de sus fosas nasales, todavía estaba muy viva. Encuentra una habitación y muévelo allí, a menos que quieras que muera, dijo Luo Yuan tan pronto como entró, mirando a los soldados. Los soldados se levantaron emocionados. ¿Puede salvar a nuestro comandante? Los soldados eran las personas más tercas del mundo, especialmente esos veteranos acérrimos. Si Luo Yuan no hubiese evolucionado o no hubiese mostrado sus habilidades a los soldados, habría llevado un tiempo persuadirlos. Ahora, todos confiaron en él y en sus palabras. No puedo garantizar nada, pero podría haber una posibilidad, dijo Luo Yuan. No se atrevió a prometerles nada. Las propiedades de absorber la vida eran útiles, pero solo podían fortalecer la defensa del propio cuerpo, no contrarrestaban el veneno. Todo dependería de Youji Chen. Mientras haya esperanza, confiamos en ti, dijo un soldado rápidamente. Después de limpiar un poco, los soldados trasladaron a Youji Chen a una de las muchas habitaciones del puesto avanzado. Todos afuera, ordenó Luo Yuan al entrar en la habitación, llevando a la bestia. La arrojó al suelo,
y la criatura se sacudió instintivamente, pero permaneció inconsciente. Los soldados se fueron después de sentir el leve temblor del piso. Luo Yuan no cerró la puerta. Una mirada a Youji Chen era suficiente para saber que el hombre estaba en el umbral de la muerte. Su piel estaba llena de manchas de sangre. Parecía que estaba a punto de derretirse. Sin demora, apuñaló su Sanmadao en el cuello de la bestia, presionando su cabeza. La agonía despertó a la bestia mientras gruñía airadamente, inconscientemente tratando de darse la vuelta, solo para darse cuenta de que había perdido toda sensación debajo de su cuello. Su rugido se convirtió en un gemido. El sonido se detuvo por completo cuando Luo Yuan lo dejó inconsciente usando su voluntad. Hubo silencio una vez más cuando la bestia sufrió un espasmo. Luo Yuan apartó los rígidos dedos de Youji Chen para obligarlo a sostener el mango de la hoja. El resto dependería del hombre mismo. Mientras tanto, Luo Yuan se sentó en una posición de meditación y consideró la inspiración que había tenido cuando estuvo cazando en ese momento. Ya estaba muy familiarizado con su Sanmadao. Podía sentir cada centímetro en su mente con claridad y sentir cada pequeña grieta incluso con los ojos cerrados. Tocar la espada le daba la ilusión de tocar su piel. Se podría decir que estaba mucho más familiarizado con el Sanmadao que con su cuerpo. Podía controlar la mayoría de sus músculos, pero todavía no tenía remedio para manipular las funciones de sus órganos internos y el flujo de su sangre, y ni hablar de controlar la secreción de las hormonas y el crecimiento de sus células. Por supuesto, podría usar su voluntad para afectar un poco la función de sus órganos internos, pero eso llevaría mucho tiempo y no lo ayudaría a dominar su poder. Sería como una persona sorda que usa un audífono, puede que escuchen sonidos, pero aún son sordos. Luo Yuan no lo había notado antes. Tal vez era debido a que él era un espadachín, pero el conocimiento del sistema sobre ese tema era complicado. No fue hasta que sostuvo su Sanmadao y sintió que estaba conectado a su alma que había captado la idea. Si podía dominar un objeto inanimado como el Sanmadao, no había ninguna razón por la que no pudiese hacer lo mismo con su cuerpo, que era parte de él. Además, se dio cuenta de que su dominio de su cuerpo aumentaba con cada nivel de voluntad, pero seguía siendo pasivo, y dependía únicamente de que su voluntad aumentase. Sus capacidades habían excedido hace mucho tiempo el periodo en el que podría crecer trabajando solo. Ya era bastante difícil aumentar en un punto su Pa, y los puntos de Pa resultantes de subir de nivel no eran suficientes para distribuir todo, ya que cada atributo tenía su importancia. La voluntad era naturalmente lo último en la mente de Luo Yuan. Era consciente de que era por la inmersión de su voluntad que podía conectar también con el Sanmadao. Si se sumergía proactivamente en su voluntad, obtendría resultados similares en su cuerpo y aceleraría su dominio ella. Todas esas eran meras hipótesis que necesitaban ser probadas. Sus ojos parecieron brillar más cuando su atención estuvo completamente centrada en su cuerpo. Sus densas fibras musculares parecidas a una red, la estructura ósea dura pero compleja, la sangre que fluía y todo tipo de órganos pulsaban para formar un intrincado sistema. Aunque había visto eso una vez antes cuando trató de manipular los latidos de su corazón al intentar usar el Earth Stamp, todavía estaba sin aliento cuando lo vio esta vez. Sus órganos se agrandaron más de 10 veces ante sus ojos, pero la ampliación no se detuvo allí. Doblando su cuerpo hacia su voluntad, el aumento siguió hasta que pudo ver incluso los vasos sanguíneos más pequeños. Ese era el límite de la ampliación. El agotamiento de sus sentidos era mucho más rápido de lo normal también. Luo Yuan permaneció en ese estado, examinando todo su cuerpo centímetro a centímetro con su voluntad. El agotamiento de su voluntad era tan rápido como cuando estaba luchando. Él no estaba alarmado por eso. Aunque la voluntad era algo misterioso, todavía era una especie de fuerza que se agotaría a medida que la usas. Por el momento, si tuviese que reunir su voluntad en la espada, probablemente podría durar entre 30 minutos a una hora si no se usase para cortar. La duración podría ser incluso mayor en el vacío, sin la interrupción de las partículas de aire. Si estaba agotado, significaba que su voluntad tenía que estar trabajando en otra cosa. No sabía exactamente qué, pero estaba seguro de que sería efectivo. Intentó con todas sus fuerzas mantener la calma en su corazón, emprendiendo un viaje de autodescubrimiento. Ahora que lo había visto bien, se dio cuenta de que tenía muchos moretones en su cuerpo. Algunos de sus vasos sanguíneos tenían coágulos de sangre, mientras que las lesiones antiguas no se habían curado adecuadamente. Ese era el efecto de los atributos desequilibrados, la consecuencia del esfuerzo excesivo. Si bien esos eran todos problemas menores, si él no hacía nada al respecto, podrían convertirse en un gran obstáculo para sus capacidades. Capítulo 180. Peligro. A medida que los pensamientos pasaban por su mente, sus vasos sanguíneos se desatascaban uno tras otro. Sin embargo, no había nada que pudiese hacer por los vasos que se habían curado incorrectamente. Si Luo Yuan quería reparar sus músculos lesionados, solo podría hacerlo rompiendo sus fibras musculares y reconectándolas.
Sin embargo, la voluntad no podría usarse para dañar el propio cuerpo, ya que el cuerpo humano se protegería subconscientemente. A menos que se hipnotizase a sí mismo, no podría hacerlo. Incluso entonces, tendría que ser una profunda hipnosis. Luo Yuan no sabía nada de eso, por lo que lo pospuso hasta la próxima. Menos de 5 minutos después, cuando sintió que su voluntad se había agotado a la mitad, salió de ello. Las cantidades agotadas de la voluntad dañarían en gran medida su estado consciente y sus capacidades, algo que sin duda era arriesgado en tiempos tan peligrosos. Cuando el brillo en sus ojos se desvaneció, lentamente se levantó. Se sentía inusualmente ligero, tal vez debido a sus vasos desatascados. Probó su movimiento muscular, pero no sintió ninguna mejoría. Sin embargo, no estaba decepcionado. La mejora siempre había sido un proceso gradual, él se sentiría extrañado si sucediese demasiado de repente. Además, ya se sentía mejor que nunca. Se giró y miró a Zhou Yichen. El hombre todavía estaba inconsciente y pálido, pero en un estado mucho mejor que antes. Al menos parecía vivo, respirando regularmente y la pus dejó de filtrarse. Estaba en camino a una recuperación completa. El momento más crítico había pasado. La fuerza vital de la bestia de nivel azul oscuro lo había arrastrado de vuelta de las garras de la muerte. Luo Yuan suspiró de alivio. Miró a la bestia con un giro de cabeza y notó que estaba muriendo. Agua, agua, murmuró Zhou Yichen, sus labios resecos se estaban moviendo, aunque sus ojos estaban cerrados. No había agua donde estaban, y Luo Yuan era demasiado perezoso para pedir a los demás que enviasen un poco, por lo que cortó brutalmente la garganta de la bestia con la daga junto a su cadera, y la sangre fresca brotó del corte, no muy diferente a una fuente. Zhou Yichen instintivamente tragó la sangre, sus mejillas se sonrojaron por la cantidad de sangre que consumía. Apenas 30 segundos después, su estómago estaba hinchado mientras la sangre le refluía por la boca. Luo Yuan dejó caer a la bestia en el suelo y volvió a poner el mango del sanmadao en la mano del hombre. Después de cantidades tan extremas de tortura, la bestia mutada finalmente sucumbió a sus heridas. Su fuerza vital no se acabó después de su muerte. Continuó siendo absorbida por un largo tiempo, finalmente desapareciendo después de media hora. El cadáver de la bestia no se endureció como los cadáveres habituales, sino que se suavizó. Luo Yuan volvió a bajar, llevando la bestia muerta. Los soldados lo rodearon rápidamente. ¿Cómo está el comandante del batallón? Sus caras parecían ansiosas. No es nada serio, él está bastante estable ahora. Suban y vean, dijo Luo Yuan. Los soldados hicieron exactamente eso, corriendo hacia donde había estado Luo Yuan antes. Limpia esto, lo tendremos para cenar esta noche. Luo Yuan sacudió la cabeza con una sonrisa mientras arrojaba a la bestia hacia abajo. ¿Todavía es comestible?, preguntó Huang Jiawi, señalando a la criatura. Debería serlo. Luo Yuan tampoco estaba seguro. Absorber la vida era bastante literal, pero la definición de vida era algo vaga. La forma más básica de vida estaba hecha de proteína y ácido nucleico, pero la combinación de ambos no podía llamarse vida, de lo contrario, los cadáveres se clasificarían también como seres vivos. Esa fue la razón por la cual la vida seguía siendo el mayor misterio en la ciencia. Sin embargo, cuando desollaron a la bestia, todos contuvieron la respiración ya que el cuerpo pareció haberse descompuesto por dentro. Sus tendones se habían roto, y su carne se aferraba a su piel. El tejido se rompió fácilmente cuando Hu Udon le dio un ligero tirón. Parecía carne picada cuando la tocó. Todos intercambiaron una mirada de incredulidad. La carne de las bestias mutadas era dura. Ni siquiera Luo Yuan podía convertirla en carne picada. Cuando pusieron la carne en agua hirviendo, se disolvió por completo, dejando una olla de sopa turbia. La sopa era suave e insípida, con una textura arenosa. Luo Yuan sospechaba que el ADN de la bestia había sido dañado. Era claramente incomestible, así que salió a cazar una vez más. Era lo suficientemente temprano. El anochecer llegó rápidamente, y el clima se volvió sombrío. Todos se fueron a dormir poco después de la cena, mientras aún había luz. Luo Yuan se sentó en la puerta como de costumbre. Sus pensamientos lo agitaban, dificultando su meditación. Eso era una ocurrencia rara después de subir de nivel. Usualmente, él podía encontrar su paz en minutos, pero esa noche todavía estaba inquieto después de 3 horas. Se levantó media hora más tarde y se dio por vencido. Todavía llovía afuera, y el día siguiente probablemente sería igual. Justo cuando Luo Yuan estaba a punto de encontrar un rincón y finalmente entrar en un sueño, una pequeña sombra salió de la tienda. Al darse cuenta de él, volvió adentro con miedo. Después de un minuto entero, la sombra se escabulló una vez más, vacilando mientras miraba la espalda de Luo Yuan. Luo Yuan se rió entre dientes. Ya había notado que ella había estado rodando en la tienda, incapaz de quedarse dormida. ¿Cómo es que no estás dormida? ¿Qué tienes?, preguntó amablemente al darse la vuelta. Yo, necesito hacer pis, tartamudeó Chen Jiayi en respuesta. No había esperado que Luo Yuan se diese vuelta tan repentinamente. Entonces ve rápido.
Cualquier esquina servirá. No es peligroso aquí, dijo Luo Yuan. Oh. Chen Jiayi parecía necesitar hacer pis mientras corría hacia la esquina más cercana inmediatamente. No mucho después, ella regresó. Mientras caminaba hacia la tienda, Luo Yuan la llamó, ven, hablemos. Chen Jiayi no sabía de lo que Luo Yuan quería hablarle. Su expresión parecía preocupada mientras arrastraba los pasos, temblando como un conejo asustado. ¿Tienes tanto miedo de mí?, preguntó Luo Yuan con una sonrisa. No, respondió Chen Jiayi rápidamente, bajando la cabeza. Sus manos estaban desgarrando el dobladillo de su ropa. Entonces levanta la cabeza. No sobrevivirás al apocalipsis por más tiempo siendo tan tímida. Lo primero que debes hacer es superar tus miedos, dijo Luo Yuan con más seriedad. Ser tan tímida no le haría ningún bien. Incluso Guan Sisi ya no era tan tímida como solía ser. Tío, voy a ser valiente. Chen Jiayi levantó la cabeza de inmediato, su rostro palideció y sus temblores se volvieron violentos. Las lágrimas amenazaban con caerse de sus ojos. Luo Yuan no había esperado asustarla con solo unas pocas palabras. Él le hizo un gesto mientras decía, ya veremos cómo te comportas. Ahora vuelve a dormirte, y no vuelvas a salir. Tenemos que irnos temprano mañana por la mañana. Las palabras de Luo Yuan aparentemente habían ejercido una enorme presión sobre la joven Chen Jiayi mientras caminaba inquieta, las lágrimas corrían profusamente por sus mejillas. Permaneció de pie junto a la entrada de la tienda por un momento antes de regresar de repente a donde Luo Yuan. Luo Yuan miró a la chica inquisitivamente. ¿Qué es? No es que no pueda dormir, solo siento el peligro. Chen Jiayi se obligó a levantar la cabeza, revelando su rostro desgarrado. No te asustes a ti misma, solo ve a dormir. Luo Yuan no entendió su significado al principio. Cuando lo hizo, su sonrisa desapareció. ¿Quieres decir que puedes sentir el peligro? Sí, un gran peligro. La niña no supo cómo describirlo. Ella siguió gesticulando con sus manos mientras decía preocupada, se está acercando rápidamente. Luo Yuan se paseó, su corazón se hundió. Cuanto más pensaba en eso, cuantas más cosas parecían fuera de lugar. Tal vez era por eso que no podía encontrar la paz. ¿Eres una persona evolucionada? No sé. La niña retrocedió unos pasos, sorprendida por la expresión seria de Luo Yuan. ¿Suele ser capaz de sentir las amenazas?, preguntó Luo Yuan, adivinando que la niña había evolucionado, pero que no lo sabía. Muchas amenazas, grandes y pequeñas, pero no tan grande como hoy. Ni siquiera la de esta tarde, respondió Chen Jiayi con un sollozo. Luo Yuan se sentó en el suelo de inmediato y escuchó en silencio. De repente, gritó en voz alta, todos despierten, nos vamos en 5 minutos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.